Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 1 de febrero del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el segundo libro de Samuel, capítulo 16. Absalón se subleva contra David. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel, el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba, inclinándose: rey, señor mío, hallé yo gracia delante de ti. Y vino el rey David hasta Bahurín, y aquí que salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, hijo de él, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me deje pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él es así, maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me hará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén, y con él Ahitofel. Aconteció luego que cuando Husai, arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Husai: viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Husai: ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Husai respondió a Absalón: no, sino que de aquel que eligiere Jehová, y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era de todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Hermanos, la sublevación de Absalón en contra de su padre, el rey David, lo lleva al rey David a huir de su casa junto con su familia y parte del pueblo que quiso acompañarlo. David
aguanta, soporta, viendo todo lo que estaba sucediendo. Toda la gente que estaba a su alrededor pues querían matar a cuantos buscaban dañar al rey David, pero él siempre tuvo la paciencia, la misericordia de aguardar, de esperar. Y llega el momento en que Absalón entra a Jerusalén y se acuesta con todas las concubinas, 10 concubinas que David había dejado cuidando su casa. Son las que Absalón se acuesta en, llamémoslo así, en el parque, a la vista de todo el pueblo. Esta es parte de la consecuencia de lo que David hizo de acostarse con la mujer de Urías Eteo. Es parte del cobro que Dios le está haciendo por lo que él hizo. Podemos ver como siempre hay un mal consejo de parte de alguien. Cuando las personas llegan al poder, siempre hay personas detrás de ellos tratando de aprovechar para su beneficio el consejo que van a dar. Y Aitofel lo hace, le aconseja a Absalón que se acueste con las concubinas de su padre. Y es parte de todo lo que tiene que suceder como consecuencia de lo que David hizo. Hermanos, cada una de las decisiones que nosotros tomamos, lo hemos dicho, hay consecuencias, buenas o malas, dependiendo de lo que hayamos hecho. David tiene que huir, le tiene temor a su hijo Absalón. Teniendo un ejército poderoso, David decide huir, decide escapar, decide irse. Y en el camino encuentra personas que lo apoyan y personas que lo odian. Pero él siempre mantiene la calma, mantiene su fe puesta en Dios, en que Dios ayudará a resolver las cosas. Él iba a la guerra, peleaba contra los enemigos del pueblo, pero no contra los enemigos propios en contra de él, porque ahí se aparece Simei y él no hace nada. Más adelante veremos cómo Simei lo recibe y David le perdona la vida. Entonces David no busca, no es sanguinario para con su gente, como se lo dice Simei más adelante, sino que es sanguinario con sus enemigos, los enemigos del pueblo de Dios, de los enemigos del pueblo escogido, pero con su pueblo no. Entonces Absalón cumple lo que él había querido, sacar a su padre y tomar posesión él del puesto de rey, que no le correspondía porque Dios no lo había elegido a él. Entonces, volviendo a las consecuencias de nuestras acciones, muchos vamos a tener que correr, tener que apartarnos, tener que escondernos, tener que aguantar las humillaciones que las personas nos hagan. Y con toda humildad tenemos que aprender a soportarlas, porque han sido errores nuestros los que han traído esas consecuencias. No tenemos por qué ponernos soberbios, altaneros. Tenemos que aprender a ser humildes y aceptar que cometimos un error y por ende tenemos que pagar aquel error. David lo acepta, David acepta su error, reconoce que se equivocó, reconoce que hizo mal y acepta todo lo que venga. Le da el beneficio de la duda cuando Simei lo maldice más adelante, que dice que Jehová lo ha mandado. Entonces David acepta su error, reconoce que se equivocó y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. La mejor enseñanza que tenemos de David es aceptar los errores que cometemos, aceptar las consecuencias a lo que venga, porque viene de Dios. Bendiciones, hermanos, esto ha sido un cafecito para el alma.